Vamos a conversar ahora con el embajador de la Argentina ante la OEA, Carlos Raimundi. Carlos, buenas noches. Te saludamos Gabriel Soy y Noelia Barral Grijera. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Un gusto muy grande, ¿eh? Para nosotros también. ¿Cómo estás viendo la situación que se está produciendo aquí en la Argentina con la llegada de tantos líderes regionales y con el apoyo político tan fuerte del presidente de Brasil al presidente Alberto Fernández? Bueno, yo seguí muy atentamente la nota de ustedes de recién y pensaba que además de los gestos personales, que indudablemente son importantes, es decir, para una persona como Lula que se vio privada no solamente de su libertad, puesta en duda su inocencia en su momento, se le impidió participar en las anteriores elecciones presidenciales, y el presidente Alberto Fernández fue a verlo a la cárcel. Eso es un gesto que no se olvida, como decía Lula, pero además hay una coincidencia en principios mucho más muy profundos de integración. Ustedes fíjense que si uno de los puntos es estudiar la posibilidad de una moneda de intercambio que nos permita reservar los dólares para las cosas que son imprescindibles, pero entre dos países que no producen dólares, hacer el comercio en una moneda común es algo importante. Inclusive el presidente Lula planteó en su momento revisar los términos del acuerdo de libre comercio que está preanunciado con la Unión Europea, porque la Unión Europea tiene un estándar industrial y tecnológico muy superior al Mercosur, y entonces puede impactar negativamente sobre nuestra industria, sobre nuestro empleo, y él prometió revisarlo porque él también quiere defender la industria y el empleo. Entonces, es distinto el tipo de integración cuando los presidentes representan corporaciones privadas y la integración es el acuerdo entre firmas, y otra cosa es entre dos presidentes o entre dos gobiernos populares que lo que quieren es lo mejor para sus pueblos, ¿no? Entonces yo creo que eso es una base, Argentina-Brasil. Sumemos la nueva relación que hay entre Colombia y Venezuela, sumemos México, que tiene un presidente que mira al sur, entonces eso construye, digamos, un eje de integración de la parte de América que necesita más el desarrollo, que clama por ser soberana, que tiene el desafío de que nos dejen manejar nuestros recursos. No es como el lugar donde estoy yo, que es la OEA, donde está esa parte de América, faltan algunos países que se retiraron, pero también está la OTAN ahí, porque está Estados Unidos y Canadá, que forman parte del G7, que son los 7 países más desarrollados del mundo capitalista, y la OTAN. Entonces es distinto cuando se reúne CELAC, que es la parte de América que representa a lo que podríamos llamar el sur global, ¿no? Por eso la importancia de esta reunión. Carlos, otro dato importante de lo que pasó en las últimas horas es la decisión de Nicolás Maduro de no venir a la Argentina. Él dijo para evitar un show de la extrema derecha, para evitar que lo ataquen, que eso nuble la cita regional. ¿Vos qué reflexión hacés sobre la discusión que se dio acá en la Argentina sobre la llegada de Nicolás Maduro? Mira, yo creo que hay una parte de la prensa hegemónica y de la oposición que no me extraña en absoluto la actitud que tiene. Yo creo que no hay que restringir jamás la libertad de expresión, pero lo que sí hay que hacer es entrenar a nuestro pueblo para que tenga pensamiento crítico, mirada crítica de lo que lee o de cómo se informa. Porque yo recuerdo, ya te contesto, Gabriel, pero yo recuerdo que la semana pasada, cuando se produce el incumplimiento del acuerdo de precios, estos mismos medios y esta misma oposición, en lugar de ponerse del lado del bolsillo del consumidor y la consumidora, se ponen del lado de las empresas. Bueno, en lo internacional hacen lo mismo. Se ponen del lado de los grandes, de los sectores más poderosos, que son los que tienen bloqueado el acceso al petróleo de Venezuela, el acceso a los recursos, y en lugar de desbloquearlo, de sacar las sanciones para que Venezuela, que es uno de los países más ricos del continente, se pueda desarrollar, lo que hacen es decir que su presidente es un dictador. Así que ya sabemos cómo es el juego de la prensa, cómo es el juego de la derecha, y nosotros, para mí es una pena que haya faltado, pero bueno, él ha tomado la decisión en base a la evaluación que hizo, pero nosotros
Perdón, Lo Carlos, que sí, te interrumpo brevemente. sí, Por qué es una pena que Maduro no haya venido a la cumbre de la CELAC? porque es la tercera o cuarta economía de la región, porque representa reservas energéticas muy importantes y porque un eje de integración, como te decía, México, Centroamérica y Caribe, Venezuela, Colombia, que han restablecido sus relaciones, Brasil, Amazonia, acuíferos, me parece fundamental. Pero además, porque nosotros tenemos que velar porque todos los países cumplan con el sistema interamericano de derechos humanos. Pero una vez dicho esto, cada país es dueño de tener el sistema electoral, la forma de gobierno, la legislación penal, económica, el sistema jurídico, que ese país decida. Yo no tengo por qué decir que yo le tengo que decir a otro país cómo tiene que ser su sistema de gobierno. Tenemos que respetar la autodeterminación y la soberanía. ¿Cuál es en este momento la posición argentina sobre las denuncias de violaciones a los derechos humanos en Venezuela, teniendo en cuenta que en el ámbito donde vos estás, bueno, Argentina en algunas votaciones ha votado condenando esas violaciones y en otra ha decidido abstenerse, tener una posición distinta a la de, bueno, la posición que marcaba los Estados Unidos para la región? Mira, Gabriel, yo conozco las acusaciones de oscilación de la política argentina. Yo no lo siento así, no lo ejercí así en absoluto. Entonces vamos a poner las cosas bien claras. La Argentina tiene una y única posición en materia de derechos humanos, tiene un liderazgo en la región y en el mundo absoluto. Imposible de encontrarle flancos débiles. Entonces, por eso te decía que hay que hacer cumplir el sistema interamericano de derechos humanos. Nosotros a todos los países les decimos que tienen que aceptar la visita de la Comisión Interamericana, que tienen que colaborar cuando se hace una inspección, que tiene que no hay que cometer ningún abuso, que a veces hasta en nuestro propio país, ustedes saben que a veces se produce un abuso de violencia institucional de una policía en una provincia. Carlos. Es decir, eso es condenable, porque una cosa es, como hemos hecho invariablemente siempre, respetar las posiciones en el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, los informes de la alta comisionada. Yo recuerdo que una de las primeras cosas que me pasó aquí fue una mentira flagrante de un titular de prensa que decía que yo había rechazado el informe de Michelle Bachelet cuando jamás fue así. Así que siempre respetamos eso. Ahora, ¿qué es lo que sucede en OEA? Que en OEA vos tenés que se preocupa, por ejemplo, por la situación como la Argentina también se preocupa, en Nicaragua, en Venezuela. Pero cuando hay una represión feroz en otros países que tienen gobiernos muy afines a determinado sistema político ideológico, ahí se hace silencio absoluto. Es decir, hay una preocupación porque hay una persona detenida en un país, pero cuando detuvieron a Lula no se dijo una sola palabra. Claro. O cuando hubo una represión tremenda del gobierno de Piñera en Chile o del gobierno de Iván Duque en Colombia hace un par de años, y ahí entonces nunca se dijo nada. Entonces, ¿qué es lo que dice la Argentina? Miren, si yo quiero verdaderamente ayudar a la situación de los derechos humanos en Venezuela o en cualquier otro país, lo que tengo que hacer es tender un puente con ese país. Pero si yo voto juntamente con los mismos países que lo están bloqueando, entonces no estoy ayudando, estoy tomando una posición geopolítica, estoy tomando una posición ideológica, pero no estoy ayudando a encontrar un diálogo. Cuando yo llegué aquí en el año 2020 a la OEA estaba por aplicar el TIAR, que es un tratado militar contra Venezuela. Entonces ustedes imaginan, ¿cómo yo voy a ayudar votando con alguien que quiere acusar a Venezuela de violar un tratado militar? Entonces, esos despropósitos es lo que la Argentina no acepta. Porque entonces decimos, miren, que hay una situación social difícil, que hubo malestar, que hay una cantidad de venezolanos que han salido del país por la crisis económica, no cabe duda eso, no cabe duda. Ahora, no vamos a preguntarnos si el hecho de que se le hayan bloqueado los recursos del petróleo al país con más reservas de petróleo del mundo
eso no tiene que ver con esa crisis. Entonces, si yo solamente miro un aspecto y no pongo en contexto la situación y favorezco las sanciones y los bloqueos, no estoy ayudando a resolver el problema de los derechos humanos, ni en Venezuela ni en ningún otro país. Está claro. Carlos, muchas veces te voy a hacer una pregunta y te voy a pedir una respuesta corta y sé que da para una respuesta larga, pero bueno, recurro a tu capacidad de síntesis. Muchas veces con la bandera de los derechos humanos se defienden posiciones geopolíticas, ¿no? No recibamos a Maduro porque hay una dictadura en Venezuela y en realidad puede haber detrás de eso un posicionamiento regional. Ahora, muchos se preguntan, ¿de qué le sirve a la Argentina tener una buena relación con Venezuela a nivel geopolítico? ¿De qué nos sirve la relación con Venezuela? Mira, nosotros necesitamos ser soberanos, Gabriel. Aquí, lamentablemente, voy a ser muy breve, pero lamentablemente por la tragedia de la guerra han aumentado los precios de alimentos y energía. Dos cosas que América Latina tiene superavitariamente. Entonces uno se pregunta, ¿pero cómo? Si aumentaron los precios, ¿por qué nuestros pueblos sufren? ¿Sabes por qué sufren? Porque esos recursos que son de los pueblos, la renta la tienen los monopolios privados. Entonces necesitamos ser soberanos, recuperar autodeterminación, administrar nuestros recursos. Entonces, un eje de integración entre los recursos petroleros, Amazonia con Brasil, los acuíferos, la fertilidad, los yacimientos de Argentina, implicarían un eje de integración en América Latina que la convertiría en un bloque de poder autónomo. Eso es lo que las corporaciones del capital financiero no quieren y nosotros tenemos que luchar para lograr esa integración. Clarísimo. Si te parece poco motivo para necesitar esa integración. Carlos, muchísimas gracias por estos minutos. No, al contrario. Un abrazo a la distancia. Un abrazo.